el límite, o perdón, la imagen del punto P en donde estamos calculando el límite existe y el límite es precisamente f de P. Esa parte en azul expresamente está diciendo que si usted sabe que la función es continua en P, lo que tiene que hacer es calcular su límite reemplazando. Entonces, ahí tenemos la manera de calcular el límite para el caso de funciones continuas. También se tiene este otro teorema relativo a la suma, resta, producto y cociente de funciones continuas. Pues las funciones continuas tienen esa propiedad. Suma de funciones continuas es una función continua. El cociente de funciones continuas, la resta y el producto son continuas. Para el cociente debemos cuidar de que no tenemos división entre cero, en el punto en donde estamos calculando el límite. Bien, eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos visto después que estas funciones son continuas en este dominio. En consecuencia, tenemos una manera de calcular una gran cantidad de límites que, claro está, debieran ser continuos, si no, no se podría. ¿No? Ahí tenemos un primer ejemplo, ¿verdad? Que hemos dicho, numerador continuo en todas partes, en particular, continua en x igual a 2. El denominador también. Más aún, el denominador no se hace 0 en 2. Por tanto, esta función es continua en 2. Y reemplazamos y listo. Habíamos dicho, sin ánimo de decir es extremadamente fácil o inútil, intelectualmente me refiero, el hecho de que acá realmente no hay mucho que hacer. ¿Verdad? Si una función es continua, su límite se calcula reemplazando. ¿Verdad? Claro está, deben interesarnos a nosotros las funciones no continuas. ¿Verdad? Esas son las funciones que realmente nos interesan en esta parte. Bien, entonces vamos a ver esa parte. Hasta esta parte hay que saber esto. Sí, hay que saber, o sea, no estamos haciendo ninguna demostración. En el examen tampoco vamos a pedir demostración de este tipo. Pero hay que saber. Si no sabemos esto, obviamente, pues lo que sigue es, no van a poder hacerlo, ¿no? Vamos a empezar ahora a estudiar esta parte que se llama como el cálculo de límites. ¿Sí? Esperamos seguramente que un ejercicio, especialmente de un examen de límites, no sea una función continua, ¿verdad? Seguramente esperamos que hagan algo adicional a solamente reemplazar. Pues ese algo adicional es lo que vamos a aprender. Finalmente, en cuanto se refiere al avance de la materia y viendo el porcentaje del examen sobre el 100%, miren las cosas que van a entrar al examen. Desigualdades con sin valor absoluto. De seguro va a tener una ponderación de 20 puntos. El problema de construcción de funciones, otros 20 puntos. Total, 40 puntos. Estamos a un 40% del avance en la materia. Ahora y la siguiente semana vamos a ir a otros 30 puntos, 70 puntos. Vamos a estudiar 3 casos de límites y cada uno de ellos seguramente va a ser parte del examen. Sí, es seguro que es parte del examen, ¿no? Entonces estamos cerca ya del examen, ¿verdad? Entonces, está preocupándonos. Bien, vamos a empezar entonces con esto. Cálculo de límites. Bien, para calcular límites inicialmente necesitamos un concepto. El infinito. Bien, vamos a decir de manera precisa lo siguiente. Hay que hacer las cosas bien precisas, ¿verdad? Hace 2 semanas atrás hemos estado hablando del infinito de manera muy informal. Pero hay que darle formalidad a esto.
Miren, si hay una variable X, empecemos a anotar, porque ya hemos hablado de esto, ¿no? Así que empecemos una vez a anotar esto. Un ratito, por favor. Sí, una variable, digamos X, así vamos a empezar. Toma valores grandes, que sobrepasa a cualquier valor de antemano dado, se dirá que dicha variable tiende a infinito. Se escribe todo eso que está en palabras, se escribe esto. X, flechita, el símbolo infinito. Es lo que llamamos la banda de Mobius. Bien, a eso llamamos nosotros el infinito. Está claro que el infinito no es un número, es un símbolo. O sea, está el símbolo infinito. Eso significa que cualquier, entre comillas, operación con el infinito tiene carácter estrictamente lógico de interpretación. Por ejemplo, infinito más uno debe seguir siendo infinito. Sí, el infinito está representando cualquier número realmente muy grande. Una representación, digamos, idealizada. Nadie, ningún número puede ser más grande que el infinito en todo caso. Por tanto, infinito más uno debe seguir siendo infinito. 2 por infinito debe seguir siendo infinito. Infinito al cubo debe seguir siendo infinito. No, todas esas cosas donde aparece el infinito son puras interpretaciones, no son operaciones lógicas, digo aritméticas, porque el infinito no es un número. Pero sí son muy evidentes. Miren, vamos a estudiar algunas de esas fórmulas en donde aparece el infinito, o límites. Miren, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Un ratito, ahorita se va a actualizar. A ver, yo he escrito en mi tablet, pero no aparece en el Jamboard. Nosotros, paciencia, por favor, esperemos.
Bien, no sé. Tenemos un problema de... Bueno, después voy a borrar esto. Voy a ver, trate de escribir aquí con el mouse. Otra vez. A ver, estaremos comentando al menos a este lado. Igual lo voy a borrar. Miren, acá 1 sobre X. Que X tienda a infinito. Aquí está el límite. A ver, creo que ya se ha activado. No, nada. 0. A ver, analicemos esto, ¿no? Lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. X es muy grande. Acá quizás conviene tomarse esto, ¿no? X, acá 1 sobre X. Noten que no hemos definido hasta ahora lo que es 1 sobre infinito. De hecho, eso es lo que estamos queriendo hacer. Entonces, podríamos nosotros tomar valores, digamos X igual a 10. A ver, me ayudan, por favor. Si X fuera 10, ¿cuánto sería 1 sobre X? 0,1. No es pues ser, a ver. Si X fuera 10, ¿cuánto es 1 sobre X? 1/10. Ya, ¿cómo se escribe eso? 0.1. 0,1. Muy bien, 0.1. Enseguida vamos a hacerlo de manera adecuada. Y si aquí colocáramos, por ejemplo, 100, esto va a ser 0.01. 0.01. Claramente, ¿verdad? Si proseguimos de esta manera, vamos a ver si acá llegó. Nada, no. Estamos mal con internet. Si proseguimos de esta manera, esto cada vez se va haciendo más, esto, ¿no? Grande. Y esto cada vez más pequeño. 0.001, 0.1 millón de ceros, un 1. Entonces, claro está, nos preguntamos, ¿qué interpretación tiene 1 sobre infinito? Un compañero se adelantaba acá. Nos decía que 1 sobre infinito es 0. 0. Pues esto vamos a llamar 0. A ver, nos atamos, ojalá que se componga este. A ver, nos atamos. ¿Sí? Entonces le estaríamos dando una interpretación a la división entre infinito. Sí, ha vuelto, parece. Sí, ya está. Sí, le estaríamos dando entonces una interpretación a 1 sobre X. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a ser 0. Sí, aquí vamos a anotar esos comentarios que hace rato hacía. Observación. ¿De dónde viene ese resultado? Eso viene de pura interpretación lógica. Y aquí tenemos una tablita, nos hemos dado. Pues acá colocamos X y ahí 1 sobre X. Para 10, 0.1. Para 100, 0.01. Para 1000, 0.001, etc. Esto se acerca a 0. Esto se acerca a infinito. ¿Sí? Pues a partir de ahora, para nosotros, 1 sobre infinito va a ser 0. En general, si en vez del 1 que aparece ahí arriba en el numerador, colocáramos un número positivo, sea un número cualquiera, un número sobre infinito siempre se puede considerar como 0. Otra vez, eso es pura interpretación. Aquí me he puesto ejemplo.
Voy a poner aquí ejemplos, ¿no? Otro ejemplo. Y veamos otro ejemplo ahora. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo va a ser lo siguiente, donde aparece el infinito. El límite, cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. ¿Qué vamos a decir? Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Bien, hagan los cálculos, igual, tómense valores cerca de 0 por la derecha. Ya sabemos cómo. Y a partir de ahí hagamos una conjetura. Claramente estamos queriendo darle un significado a 1 sobre 0. Eso no existe, pero podemos realizar una interpretación. Bien, todos háganse su tablita, por favor. Bien, ¿qué resultado han sacado? A ver, con detalles. Pero hemos hecho esas cosas, jóvenes. Hemos hecho. Pongan una cruz, dibújense ahí, X, después al lado 1 sobre X. Y tomen valores cerca del 0 por la derecha. ¿Y hacia dónde están acercándose esos números? Al infinito. Al infinito, gracias. No sé los demás que estarán haciendo. Para 0.1 va a ser 10. Para más cerca, 0.01, por ejemplo, va a ser 100, 1000. Se acerca al 0, Inge. No, al infinito. No existe. No, pues Dios santo. Sabemos que 1 sobre 0 no existe, pero hay una interpretación. Es que hagan, a ver, otra vez, todos háganse esa tabla. Una línea horizontal, una línea vertical, X y al lado f de x, o sea, 1 sobre x. Y tómense valores cerca del 0 por la derecha y calculen 1 sobre x. Pero hemos hecho eso. Si el denominador es 0, el resultado sería 1. Inge, cuando X... No se puede dividir entre 0, hemos dicho. Inge, los valores que se acercan por la derecha serían 0,01, 0,1 también, 0,001, y los valores se irían acercando al infinito
como Muy dice, bien. 100, 100, 1000 y así. Ya, listo. Gracias, joven. Esto va a ser infinito. Tienen que hacer esa tabla. ¿Se imaginan que nosotros hagamos absolutamente todo? ¿Qué van a aprender? Nada. Ya, está muy bien. Entonces, desde escuela, nuestro profesor, nuestra profesora nos decía, no puede dividir entre cero, y al que quiera dividir entre cero le daba un coscorrón antes, no sé si ahora da. No hay división entre cero. Ahora en cálculo, no vamos a decir ahora de repente, ay, ya somos genios, no. En cálculo le podemos dar una interpretación a la división entre cero. Entonces, si el denominador es muy pequeño, pero positivo, ese límite, o sea, 1 sobre 0, tiene la interpretación de más infinito. Sí, no vamos a hacer ya ningún análisis, pero ¿y si el límite tendiera a 0 por la izquierda, sin hacer ya cálculos, qué dirían? Menos infinito. Muy bien. Eso es menos infinito. ¿Sí? Lo que sí vamos a hacer es graficar la función 1 sobre x. Esa función han hecho. Nadie va a decir que no han hecho esa función. Esa función se llama la hipérbola equilátera, que tantas aplicaciones en ingeniería tiene. Cositas interesantes que seguramente su profesor les ha andado explicando, ¿no? Es la hipérbola equilátera. Fuente de muchas aplicaciones. Esta gráfica es así. Y que está el punto 1, 1. ¿Sí? Esto se va de esa manera. Acá que esté el punto menos 1, menos 1. La gráfica también es más o menos similar. ¿Qué está diciendo esto? Fíjense. Si x tiende a 0 por la derecha, las imágenes se hacen cada vez más y más y más grandes. Esto está explicado aquí en el gráfico. Si x tiende a 0 por la izquierda, las imágenes cada vez se van haciendo muy grandes, pero negativas. Y si x tiende a 0, perdón, a infinito, las imágenes tienden a 0. Si x tiende a menos infinito, las imágenes también tienden a 0. Esa gráfica tienen que entender. ¿Sí? Ahora, los detalles, jóvenes, ustedes tienen que hacerlo. Pues. En un taller de carpintería, el maestro albañil, pero el maestro carpintero seguramente tiene una lista de 20 estudiantes, hará rápidamente las cosas. A ver, hagan ustedes, aquí tienen su maderita, sus serruchos, sus cosas, yo sé. Hagan los detalles, pero hagan lo mismo. ¿Y qué hay que hacer? Trabajar nomás, no otra cosa. ¿Verdad? No es algo grave también después de todo. Entonces, esa gráfica tienen que saber. ¿No la saben? Entonces, se atienden a la memorización. ¿Qué me he dicho? 1 sobre infinito, ¿qué es? Creo que era 0, no sé qué era, ver a la suerte. Más infinito, listo. Así no se trabaja. ¿Sí? A veces les va a resultar, a veces no. Entonces, apréndanse de memoria ese gráfico. Ahí tenemos algunos resultados con el infinito, ¿no? Ya no voy a anotar esto. Infinito al cubo debe ser infinito. Infinito elevado a cualquier potencia positiva debe ser infinito. ¿No? Infinito más infinito debe ser también infinito. Ahora, un comentario. Miren lo siguiente. A ver, todos, por favor, pero hagamos el análisis. Nos daremos 3 a 4 minutos. ¿Qué será infinito menos infinito? No me den respuesta inmediata. A ver, analicen. Vean, lean el significado de infinito y díganme qué es infinito menos infinito. Infinito.
Indeterminado. Dice, no, un punto medio no podría ser entre ambos. ¿Es un polinomio? Bien, a ver, otra vez. Cuando hablamos del infinito, recordemos, eso no es un número. Ni siquiera es un número muy grande, porque no es número. ¿Verdad? Pero que existe, existe. Ahora, por ejemplo, entre comillas, si a un número muy grande le quitamos un número muy grande, una idea intuitiva seguramente es, bueno, debe ser cero. Pero pensemos, por ejemplo, a ver, en la distancia de acá a la Luna. Eso es un número muy grande, si estamos pensando ir a pie, por ejemplo. Y la distancia de acá al Sol también es un número muy grande. Diríamos infinito si vamos a ir caminando. La diferencia de esas distancias grandes no debe ser cero, de hecho sabemos que no es cero. Entonces, cuando digamos infinito menos infinito, primero no podemos decir que sea cero. Por una razón esencial, el infinito no es un número. Es una idealización de algo grande. ¿Sí? Pero es algo concreto, no. ¿Verdad? Los filósofos dicen, ¿no?, que la naturaleza es infinita, el ser humano es finito. Bueno, no nos vamos a meter en ese asunto filosófico. Pero no podríamos decir que sea cero. Porque el rato que digamos que infinito menos infinito es cero, estaríamos aceptando que el infinito es único, o sea, perdón, es un número, y no es cierto. ¿Sí? Pues cuando hablemos de infinito menos infinito, unos compañeros decían, no, eso no es algo que pueda determinarse. ¿Sí? A veces podría ser cero. Siempre desde el punto de vista del límite. A veces podría ser 1, a veces 1000, a veces un número cualquiera. A veces, evidentemente, también infinito. Cuando una expresión se llame indeterminación, otra vez, desde el punto de vista estrictamente del límite, como 1 sobre 0 o 1 sobre infinito, hay que pensar que el resultado no está predeterminado. De hecho, no sabemos lo que va a ser. Por eso se va a llamar indeterminación. Hay muchas indeterminaciones. Nosotros en esta segunda parte de límites vamos a estudiar 3 categorías de indeterminaciones.
Algunas de los que vamos a escribir se reducen a las otras, claro está, mediante algunas operaciones. Entonces, infinito menos infinito es pura interpretación, no puede ser cero. ¿Sí? Bien, entonces vamos a colocar un subtítulo. Indeterminaciones. Escribamos, son expresiones de la forma son expresiones de la forma, ahí está. Bien, estas expresiones se van a llamar indeterminaciones. 0 sobre 0. Infinito sobre infinito. Infinito menos infinito. 1 elevado a infinito. Ese tipo de expresiones se van a llamar indeterminaciones. Otra vez, ¿qué significa eso? Que no sabemos el resultado que vamos a tener. ¿Cómo se producen las indeterminaciones? Se producen al reemplazar, al hacer un reemplazamiento, reemplazar en un límite. Pregunta, a ver, antes de pasar a otra cosa. ¿1 sobre infinito es indeterminación? No. No, ¿verdad? Sabemos que eso es 0. ¿Bien? Eso no es indeterminación. 1 sobre 0. 0. Infinito. Infinito. ¿No? ¿Es indeterminación? No. No. Sabemos darle un valor a eso. O sabemos decir qué va a ser. Va a ser o más infinito, o menos infinito. Dependerá si en el límite estamos haciendo que x tienda a cierta parte o a cierta parte. Y lo que vamos a hacer a continuación se refiere a estudiar límites de estas categorías. Antes de eso vamos a decir lo siguiente. Miren, paso al límite. Definimos este otro concepto. Paso al límite. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa lo siguiente. Sí, con otro color. Si en el límite cuando x tiende a p de f de x se calcula f en p, se dirá que hemos hecho el paso al límite. Se dirá que se ha hecho el paso al límite. ¿Sí? Entonces, si en un límite x tiende a p de f de x, en vez de x colocamos p, vamos a decir que hemos hecho el paso al límite. Recordemos que el paso al límite nos da la solución del problema si la función es continua. Si no fuera, bueno, es lo que estamos queriendo aprender ahora. Bien, ahora vamos a ver cómo calcular un límite cuando se tiene una indeterminación. Entonces, para eso vamos a colocar un subtítulo.
cálculo del límite para el caso cero sobre cero. Para los otros casos de indeterminación, la situación es análoga. Pues, ¿qué hacemos para esto? Entonces, se considera este límite. Límite cuando x tiende a p de una función f de x. Punto. Si el paso al límite da 0 sobre 0, se procede de la siguiente forma. Miren, 1. Se construye una función g de x, tal que g de x es lo mismo que f de x para todo x distinto de p. O sea, f es exactamente lo mismo que g para x distinto de p. ¿Sí? Entonces, 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por tanto, el límite cuando x tiende a p de f de x. Observen lo siguiente. X flechita p quiere decir x se acerca a p. Si x fuera p, diríamos hemos llegado al paso al límite. ¿Sí? Pero vamos a mantener nuestro límite. O sea, x todavía no puede ser p. La presencia de L y M, x flechita p, quiere decir x cerca de p. Porque si hacemos que x sea p, habríamos hecho el paso al límite. ¿Sí? Pero lo que estamos diciendo anteriormente es que cuando reemplazamos x por p, tenemos indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo procedemos con esto? Para eso utilizamos la otra parte, el paso 1. Esto debe ser lo mismo que límite de g de x. ¿Por qué? Estamos diciendo que f es igual a g para x distinto de p. La presencia de x flechita p es garantía de que x no es p. ¿Listo? Ahora, imagínense que g es continua. Si g fuera continua, ¿cómo se calcula ese límite? Reemplazando. Reemplazando. Entonces, esto es g de x. Perdón. G de... ¿cuánto? P. P. O sea, me he salido del Jamba. No sé qué pasa con... Eso es g de p, no es g de x, ¿no? G de p. Esperemos, estamos en la página 6. Bien, estamos acá. G de p. Y listo. El problema ha sido resuelto. Acabaremos acá. Donde g es continua.
en el punto P. Y de esa manera hemos calculado el límite. Entonces, si se observa en esto que estamos viendo, parece ser que hay que tener la habilidad de encontrar la función g con esta propiedad. Para eso no vamos a ir a tientas. Sí, vamos a ir con pasos seguros. Bien, entonces vamos a empezar con la primera categoría de límites. ¿Sí? A ver, anotaremos el subtítulo, luego nos vamos a un descanso y continuamos con esto. Aquí empiecen a ver sus apuntes, vean internet, a ver, nos daremos 10 minutos mejor. Sí, vean qué es esto. ¿Qué es la conjugada? Y acuérdense de cómo, bueno, las técnicas de factorización. A ver, jóvenes, todos, 10 minutos nos daremos, estudien, vean internet, vean libros.
Bien, entonces vamos a empezar con este tema. Solución de indeterminaciones con factorización y conjugar. Bien, vamos a empezar, recuerden, ¿no? Hemos dicho que nos interesan límites en donde la función no es continua, ¿verdad? Porque si la función va a ser continua, no hay mucho que hacer, simplemente reemplazamos y pare de contar. Pues nos interesan los límites en donde la función no es continua, en particular cuando tenemos indeterminación. Porque si tenemos el caso, por ejemplo, 1 sobre infinito, eso tampoco nos interesa, no es muy interesante, eso va a ser 0. O 1 sobre 0 tampoco es interesante, va a ser más o menos infinito. Bien, entonces vamos a empezar a aprender esta parte viendo algunos ejercicios, vamos a ir de menos a más. Entonces, vamos a plantearnos problemas, no hay ninguna teoría salvo lo que hemos desarrollado. Entonces, ejercicio. Miren, vamos a plantearnos este límite. Límite, cuando x tiende a 2, por ejemplo, de x o de 2x menos 4 sobre x cuadrado menos 2 por x. Bien, lo primero que vamos a hacer es cerciorarnos si de repente esta función es continua. Porque si es continua, os reemplazamos. Si es división entre 0, solamente numerador, algún número distinto de 0, denominador 0, eso también es fácil de determinar lo que va a hacer. Veamos qué tipo de indeterminación hay, si hay indeterminación. Si no, actuamos en consecuencia. Entonces, reemplacen, díganme qué obtienen. 0. 0 sobre 0. 0. ¿Qué más? Sobre 0. Sobre 0. Sobre 0 0 sobre 0, entonces. Pues aquí vamos a anotarnos eso, acá entre, y a veces voy a colocar acá comentario. Un caso 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Tenemos un algoritmo. Dice, construyase una función equivalente a la anterior. Nos colocamos acá solución del problema. Y procedemos a calcular. El límite cuando x tiende a 2. Miren, que tengamos 0 sobre 0 en un polinomio, o perdón, que tengamos un 0 en un polinomio, en general, si tuviésemos que p de x es un polinomio y p en 2 es 0, quiere decir que el polinomio p de x se factoriza como x menos 2 por algún otro polinomio. Observen que entonces en el numerador vamos a obtener x menos 2 de seguro. Será difícil, trabajoso, no importa, pero sí se va a poder obtener. En el denominador también. Entonces, ese factor x menos 2 se va a cancelar. Vamos a ver por qué se cancela. Hay que justificar todo, ¿no? En este primer problema. Entonces, avisados del álgebra de que si un polinomio en un punto es 0, x menos el punto es un factor, ¿no? En este caso, en el numerador, miren, no hay mucho que hacer, ¿no? Factorizamos 2, tenemos x menos 2. En el denominador hacemos lo mismo. Bien. Ahora hay que tener cuidado de esto. Si tuviésemos a por b sobre c por b, dígame, ¿eso es cierto que es a sobre c?
Sí. Sí. Sí, ingeniero, porque se tacharía el B con el B. Sí. A ver, entonces quiere decir que, a ver, esto, 3 por 0 sobre 4 por 0, eso es 3 cuartos. No. No. No, Inge. ¿Y cómo dicen que esto es A sobre C? Es cierto siempre y cuando sea distinto de 0. ¿Quién? El B. B. Muy bien. B tiene que ser distinto de 0 para cancelarlo. Porque si fuera 0, acá, por ejemplo, eso no se puede hacer. Pero si acá pusiéramos, si A, perdón, si B es distinto de 0, ahora sí, lo cancelamos y estaría bien. Ahora, en este límite, por supuesto que esos detalles tienen que tomarse en cuenta. Porque si no estaríamos, bueno, primero que estaríamos en cosas inseguras. Y segundo, posiblemente todo lo que hagamos no tenga validez en algún momento. ¿Sí? Entonces acá, para que podamos cancelar x menos 2, el b de lo anterior, x menos 2 no puede ser 0. ¿Qué garantiza que no es 0? X no sea 2. Pues ¿cómo garantizamos que x menos 2 es diferente de 0? X no sea 2. ¿Qué límites no sea 2? Claro, el x no puede ser 2. La presencia de esto no es un adorno, recuerden. Esto dice x cerca de 2. Mientras tengamos esto, x no puede ser 2. Como tenemos esto, x no puede ser 2, esto no puede ser 0. Entonces, uno dice acá, esto con esto se cancela. ¿Sí? Y entonces esto es el límite. Cuando x tiende a 2, de 2 sobre x. ¿Sí? Eso es 2 sobre x. Bien. Ahora tomen ese límite. ¿Cómo calculamos sobre eso? 1. Evalúen el 2. Dale 1. Muy bien, 1. Esa función es continua en x igual a 2. Como es continua, su límite se calcula reemplazando. Listo. Apaguen su micrófono. ¿Sí? Y listo. Entonces, así tenemos calculado nuestro primer límite. ¿Qué hemos tomado en cuenta acá? Este hecho. La presencia de esto garantiza que x no puede ser 2. Claro, hemos dicho, si x es 2, hemos hecho el paso al límite. Y el paso al límite solamente puede hacerse para funciones continuas. Bien, vamos a ir ahora a otro problemita, un poquito más grande. Ahora vamos a calcular el siguiente límite. A ver, uno en donde estemos obligados a utilizar. El problema 1, 2 son problemas cortos, pueden hacer ustedes, yo creo. Bien, ahora vamos a resolver este límite. Esto vamos a resolver. El límite. A ver, voy a borrar esto. Vamos a agrandar un poco esto. A ver, un ratito, vamos a mejor hacerlo esto.
Vamos a perder mucho espacio, señor. Ahora sí. Ahí tenemos ese link. Entonces, lo primero que hacemos es ver si tenemos indeterminación 0 sobre 0. Entonces, reemplacen x igual a 1. Numerador, claramente, 0. El denominador, fíjense, por eso usen una calculadora para ver si es o no un número 0 o no. Menos 380. ¿0 es? 32 entre 0. No, pues el 0 numerador entre es... 0. Sí. Es 0. Sí, es 0. Muy bien, es un caso 0 sobre 0 otra vez. ¿Sí? Otra vez va a ser un caso 0 sobre 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con el impulso del anterior problema, está claro que hay que encontrar x menos 1 en el numerador y x menos 1 en el denominador. ¿Cómo encontramos eso? Utilizamos algunas reglas de factorización. Ruffini, por ejemplo, o, como en este caso en el numerador, que es muy directo. Pero en el denominador habrá que utilizar Ruffini. O simplemente una calculadora se factoriza y listo. Todas las técnicas tienen validez, ¿verdad? Entonces, miren, en el numerador factorizamos 16x cuadrado. Va a quedar x menos 1. Ahí está nuestro factor x menos 1 en el numerador, a simple vista. En el denominador, eso no es tan a simple vista. Pero tampoco estamos desamparados. Sabemos que en x igual a 1, ese polinomio se hace 0. Es decir, si utilizamos Ruffini y para factorizar utilizamos 1, está claro que el residuo va a ser 0. De antemano sabemos eso. ¿Está bien? Entonces utilicen Ruffini. Bien, todos, por favor, nos daremos unos 3 o 4 minutos para utilicen Ruffini.
Bien, entonces vamos a terminar este problema. Es la única vez que vamos a hacer los cálculos. Los cálculos tienen que haber hecho, ¿no? Estos ya son problemas que tienen que conocer ustedes. Bien, entonces lo que hacemos acá es utilizar las distintas formas, ¿no?, que hay sobre esto cuando se refiere a utilizar un esquemita para realizar la factorización utilizando Ruffini. Y que ya le digo la respuesta. A ver, vamos a ver si comparamos con esto. Me vas a ayudar en eso. Ya. A ver, colocamos acá 4. A ver, después. Primero puedo simplificar el 4 antes de hacer lo colocaremos así, como está. Sí, hay muchas maneras, ¿no? Menos 48. Ya, menos 48. Después Más 204. 204. Menos 352 y 192. Esa idea de simplificar antes de hacer esto me parece genial, ¿no? Hay que hacerlo. O sea, todas las operaciones que uno considera deberíamos hacer. Pero lo haremos así. Miren, acá, ¿se acuerdan? En colegio nos decían factoriza ese polinomio. Ahí entonces nos paraban los pelos, ¿verdad? Porque decían, pues eso no es algo tan simple. No porque sea difícil, sino por la cantidad de aritmética que hay que hacer. Recuerden, hay que probar todos los divisores de 192. Claro, si hubiésemos factorizado el 4 hubiese sido menos. De todos modos hay que probar varios, más menos 1, más menos 2 de repente. En fin, todos los divisores de este último número. Ahora no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque sabemos que esto se hace 0, o sea, sabemos que vamos a tener residuo 0 para x igual a 1. ¿De dónde viene ese 1? De acá. Si aquí hubiese sido 2, hubiésemos puesto 2. En eso, menos 3, acá menos 3. O sea, ahora nos vamos a lo seguro. No nos preocupa ya si vamos a tener 0 o no. Entonces, bueno, acá copiamos 4. 4 por 1, 4. Sumamos menos, ayúdenme por favor, 44. Multiplicamos menos 44. Sumamos, ¿cuánto nos va a dar? 160. 160. Multiplicamos por 1, también es 160. Ahora, menos 352 más 360. Menos 192. Menos 192. Acá menos 192. Y aquí 0. ¿Que nos salga 0 acá es casualidad? No, ¿verdad? Sabíamos que iba a ser 0. Más bien, si no nos hubiese salido 0 acá, hubiésemos dicho, seguramente al reemplazar acá esto no era 0. Porque si es 0, pues aquí nos hemos equivocado. Pero en este caso no. Listo. Entonces, ahí hemos resuelto parcialmente el problema. Vamos a ver, vamos a ir viendo si tenemos división entre 0. Después de una simplificación. Pues, ¿qué hacemos? Ahora nos vamos otra vez al límite. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por tanto, decimos el límite L
¿sí? Se puede escribir de esta manera. Vamos acá, raya de quebrado. Por lo que tenemos en el numerador, podemos factorizar 16x cuadrado. ¿Verdad? Aquí queda x menos 1. No es necesario usar su fin. Acá abajo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, evidentemente, x menos 1. De acá viene ese menos 1, ¿verdad? X menos 1. Y lo que queda es 4x cubo menos 44x cuadrado más 160x menos 192. ¿Qué sabemos ahora? Que x no es 1, por tanto, esto se cancela. Entonces nos fijamos en el numerador. Esto no es 0. Cuando reemplacemos x igual a 1. Acá tenemos, a ver, 160, aquí tendríamos en 1, ¿no? Tendríamos 164. A ver, fíjense si se hace 0. 4 menos 44 más 160 menos 192. 9. ¿Cuánto 9. es? 9. 9, muy bien. Listo. Entonces, no tenemos indeterminación 0 sobre 0. De hecho, numerador distinto de 0, denominador también. Acá lo que hacemos es colocar 16. Acá queda 4 menos 44 más 160 menos 192. Esto me han dicho que es 16 sobre 9, ¿no? ¿Está bien? 72. No. 16 sobre 4. Menos 72, ingeniero. Ah, ya, menos Menos 72. 72 sale. La respuesta es un noveno. Ah, la respuesta es 1 noveno. Menos 1 noveno, entonces, ¿no? Listo. Entonces, a ver. Yo tengo otro resultado. Vuelvan a hacer. Menos 2 novenos. Menos 2 novenos es Inge. Ya, ahora sí. Menos 2 novenos. Menos 2 novenos. Claro, 9 por 8, 32. 8 se cancela. 16 entre 8, 2. Correcto. Menos 2 sobre 9. Así calculamos esto. Noten ustedes, a ver, acá realmente estamos haciendo un trabajo complicado, cognitivamente hablando, un trabajo mental, no. Acá sí. ¿Verdad? Pues miren, de entrada estamos constatando que el problema no es cálculo, el problema es álgebra. Si nos hemos olvidado Ruffini, entonces estamos en mala posición. ¿Sí? Conclusión, fin de semana, olvídense del día del peatón, a estudiar factorización, Ruffini en particular, y conjugadas. ¿Sí? Bien, jóvenes, se nos ha acabado la hora, nos vemos el día jueves, la siguiente semana. Bien, hasta luego, jóvenes, señoritas. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.